Pues ya está. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí un día más en los webinarios de la tribu y hoy tenemos el inmenso placer de tener a Elena Dieguez, que nos hace muchísima ilusión porque, bueno, ella fue nuestra madrina cuando comenzamos la tribu, fue la primera que dio un webinario para la tribu, en la nueva tribu, claro está. Y bueno, y hoy nos viene a hablar de comunicación no violenta, porque Elena es bueno, terapeuta, especialista en CNV, en comunicación no violenta, también en resolución de conflictos y convivencia. Y bueno, queríamos que viniera aquí a la tribu a contarnos un poquito conceptos básicos para que en el día a día de nuestra crianza, en nuestras relaciones, pues bueno, podamos tener más recursos para tener una relación mucho más sana, más armónica. Y nada, y encantada de tenerte aquí, Elena. Igualmente, muchísimas gracias, que me hace mucha ilusión siempre estar aquí en la tribu, que guardo tan buenos recuerdos. Para mí es, bueno, muy agradecida me siento de poder compartir esta tarde con vosotras y poder, bueno, aportaros, inspiraros con la comunicación no violenta. Pues nada, vamos al grano. Ujú, Queríamos un poco pues saber, bueno, primero qué es la comunicación violenta, esa ujú. comunicación que nos aleja de los otros y que genera pues eso, tensión, desarmonía, ¿no?, en las Vale, relaciones. vale. Me encanta abrir con esta pregunta porque en la mayoría de las ocasiones los conflictos que tenemos derivados de la comunicación que utilizamos nos cuesta muchas veces identificar precisamente qué es lo que está sucediendo porque hay muchísima violencia que a día de hoy seguimos ejerciendo a través de la comunicación. Yo ya sé que la palabra violencia es una palabra con una connotación fuerte, ¿vale? Y entonces quizás a veces incluso genera cierta resistencia de uno mismo de decir, bueno, a ver, no, yo a veces me enfado o a veces grito o a veces digo las cosas de una forma que sí, que luego lo pienso y me gustaría, pero claro, es como que hay personas que dicen, tanto como con violencia no me siento identificado, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar más de, bueno, actitudes que tenemos y comportamientos que lo que hacen es bloquear la conexión con los demás, ¿vale? Dejando a un lado la palabra violencia, que cada uno, pues evidentemente yo entiendo que se puede relacionar a veces con escenarios como más dramáticos, ¿no? Pero en realidad son actitudes y comportamientos que tenemos muy normalizados a día de hoy, que todavía nos cuesta cuestionarnos que realmente ese tipo de actitudes, que ahora os contaré cuáles son, pueden llegar de verdad a deteriorar una relación y lo hacen y la deterioran, ¿no? Yo aquí sí que me permito hacer un poquito una comparación entre comillas, pero hacer una comparación para darnos un poco cuenta. Os voy a leer como un listadito, ¿vale? De actitudes y comportamientos. Lo voy a hacer tranquilamente para que os lo dejéis sentir cuando lo escucháis, a ver qué os llega, ¿vale? Pero me gusta hacer como una comparación en el sentido de que no hace muchos años, no hace tanto tiempo, pues había tipos de violencia que estaban normalizadas en las relaciones, en la relación de los padres con los hijos, en la escuela, un profesor con un alumno o incluso en las relaciones entre adultos y que gracias a la evolución también y, ¿no?, del ser humano, pues ahora ya sabemos perfectamente que es violencia, ¿no?, que es como pegar a alguien o insultar duramente a una persona, o sea, hay conductas que las tenemos ya, las sabemos identificar, pero hay muchas otras que no. Y hay muchas otras que ya os anticipo que voy a leer la lista y yo soy la primera que las tengo integradas y que tengo que poner a veces mucha conciencia para no usarlas o para darme cuenta luego de que realmente las he utilizado, ¿vale? Os leo, es como eso, como un listadito. Vosotros dejároslo sentir, a ver si resonáis, si de repente conectáis con muchas o con pocas. Yo conecto con muchas, ya para quitarle hierro al asunto. En mi educación ha habido muchas de estas actitudes y comportamientos y yo las tengo muy integradas también y salen de mí también sin darme cuenta. Mirad, juzgar es una actitud que bloquea mucho la relación con los demás. El sarcasmo, agredir, evidentemente, ¿vale? Exigir bloquea mucho. Malinterpretar, despreciar, comparar bloquea muchísimo la comunicación. Meter prisa, la indiferencia, el castigo, etiquetar, negar lo que una persona te está diciendo que le pasa, negar también bloquea muchísimo la conexión. Culpar, utilizar la culpa como recurso también. El tono de voz, el tono de voz es muy importante a la hora de comunicarnos. Minimizar va un poco al hilo de negar.
Es decir, o negar o minimizar lo que una persona te dice que le está sucediendo. La lucha por la razón, querer tener la razón. Cuestionar. La lástima también bloquea mucho. El control, querer controlar. El no escuchar. El victimizar a los demás también bloquea mucho. Reprochar, imponer, amenazar. Los consejos no pedidos también bloquean. Chantajear. El silencio cuando es usado desde ese silencio castigador, desde un silencio de me enfado, tú eres el culpable y entonces ahora te castigo con mi indiferencia y con mi silencio. ¿Vale? El silencio también se puede usar de forma consciente y de forma constructiva. El abuso de poder también bloquea muchísimo. Manipulación, la ingratitud, las luchas de poder, que va un poco con el abuso de poder, el dramatizar en exceso también bloquea. Todo esto, todo este listado, que lo podríamos hacer más largo, seguro, son actitudes y comportamientos que tenemos muy, muy interiorizados por nuestra educación, porque los hemos de alguna manera introyectado, y que se ponen en juego, sobre todo en las situaciones de conflicto. Muy fácilmente saltan, se activan e intentamos resolver de alguna forma haciendo uso de todo este tipo de actitudes. Ujú. Bueno, yo me he quedado removida porque me doy cuenta de que está súper normalizada. Entonces, la Mm, comunicación violenta, ¿no? sí, Como que tenemos ahí asignado que lo violento es, no, no sé ahora mismo qué, ¿no? Pero la pelea, la lucha, ¿no? O más algo de agredir ujú, físicamente, a mí me viene, pero luego qué sutileza, ¿no? De sí. comunicación tenemos violenta que no somos ni conscientes, ¿no? Entonces, claro, la pregunta sería, ¿cómo sería una comunicación que nos acerca al otro, que es no violenta? Claro. La comunicación no violenta, voy a hacer lo mismo, ¿vale? Os doy una intro de qué es para mí la comunicación no violenta y cómo la vivo yo, cuál creo yo que es su intención. Y luego leemos una lista, ¿vale? Para que las personas, para que tengáis como una especie de referencia, decir, bueno, pero y entonces, claro, me doy cuenta de que utilizo muchas de estas formas, pero entonces, ¿por cuáles las sustituyo, ¿no? Es decir, de qué actitudes estamos hablando que favorecen, ¿no? Lo primero deciros que la comunicación no violenta, además de una herramienta, porque es una herramienta, ¿vale? Lo podemos usar como herramienta y es muy metódica y tiene un montón de recursos muy prácticos, que es cuestión de aprenderlos e intentar integrarlos. La comunicación no violenta es una actitud que elijo yo para estar en la vida, es una energía que cultivo dentro de mí, que me ayuda a ser y estar y abrirme a relacionarme con los demás desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Al que estamos acostumbrados normalmente. Entonces, yo siempre invito a que, bueno, cuando uno descubre la CNV, pues la descubre muchas veces eso como recurso, como herramienta, y luego se acaba convirtiendo en una especie de filosofía de vida, en una forma de vivir las relaciones, de sentirlas. La primera, la tuya contigo mismo, que cuando hablamos de relaciones parece que siempre hacemos referencia a cómo me aprendo a comunicar con el otro, con mis hijos, con mi pareja. Es algo que se cultiva primero en el interior de uno mismo y luego ya como efecto secundario eso ya deriva en tus relaciones con los demás. Entonces, os lo puedo resumir en una frase. Yo lo vivo como la frase que os voy a decir ahora, ¿no? Que la comunicación no violenta me ayuda a cultivar una atención y una intención dentro de mí, ¿vale? Una intención puesta en querer comprender, querer entender, querer entenderme a mí y querer entender al otro, ¿vale? En el día a día, en las situaciones, sobre todo en las situaciones donde nos resulta difícil entender a los demás. Y una intención de querer comprender, o sea, perdón, querer comprender y querer conectar, que me repito, querer comprender y querer conectar. Para poder comprender es necesario aprender a conectar con el otro, ¿vale? Si no hay una conexión es mucho más difícil que se dé la comprensión al nivel que busca la comunicación no violenta. Y para poder conseguir esto, la comunicación no violenta me enseña, me da los recursos necesarios para que yo aprenda a poner mi atención, porque por un lado tengo intención, pero solo con la intención no sirve. Luego hay que añadirle un aprendizaje, hay que añadirle unos recursos para que mi atención se acostumbre a poner foco en los sentimientos y en las necesidades de las personas, en los míos y en los de los demás, ¿vale? Porque nuestra atención está muy entrenada para estar aquí, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en lo que pensamos, ¿vale? Entonces intentamos resolver conflictos desde el pensamiento y desde ahí lo único que conseguimos muchas veces es enredarlos más o llevarlos a un punto de repetición y de bucle.
¿vale? Entonces la comunicación no violenta pretende romper ese bucle y conseguir que salgamos de ahí y que en vez de un bucle se acabe convirtiendo en una espiral, pero una espiral va creciendo, va evolucionando, un círculo, un bucle, puedo estar dando vueltas ahí, como la rueda de un hámster. Entonces, en comunicación no violenta, cultivamos a través de esa intención y de esa atención, una energía dentro de nosotros que nos lleva a querer comprender el por qué los demás hacen lo que hacen. En lugar de poner el foco en lo que hacen y quedarnos atascados muchas veces en esa superficie de la actitud o del comportamiento, aprendemos a traspasarla sin justificarla. Eso no quiere decir que yo pase a estar de acuerdo o deje de importarme lo que los demás hacen. No, no nos confundamos, sino que yo puedo, una actitud de otra persona en un momento dado puede no gustarme, puede hacerme daño, puede generarme dolor y al mismo tiempo estar dispuesta a ir más allá y querer comprender, ¿vale? Entonces, sería algo así como, hay una frase que dice, me importan más los motivos por los que haces las cosas que las cosas que haces. Esta es la comunicación no violenta, ¿no? Y repito, sin justificar, la comunicación no violenta no es, bueno, ya está, comprendemos y entonces todo da igual ya lo que has hecho. No, como ser humano no me da igual lo que los demás hacen o cómo lo hacen, tiene un impacto igual que lo que yo hago o cómo lo hago tiene un impacto en la vida de los demás. No se trata de que me dé igual, se trata de poder conectar para luego llegar a ese punto pues, de límites muchas veces que hacen falta o de una expresión que se llama una expresión honesta y desde una escucha activa, ¿no? Entonces, mirad, os leo el listadito, ¿vale? De un listado de actitudes y comportamientos que en este caso vamos a decir que favorecen la comunicación. No es que unos sean violentos y otros no violentos, sino que estas actitudes nos ayudan, ¿vale? A conectar y a que esta intención y atención se lleven a buen puerto. Aceptar, la aceptación es una actitud que favorece. Cultivar la complicidad en esas relaciones que son tan importantes para nosotras. Aquí estamos en la tribu de madres conscientes. Imaginaos la relación con nuestros hijos y nuestras parejas, ¿no? Cultivar la complicidad, el amor, la empatía. La empatía es la llave mágica de la comunicación no violenta, ¿vale? Cada vez que alguien dice, pero ¿y cómo se hace? ¿Pero y cómo? Pues cultivando la empatía. La empatía está presente en todos los recursos de comunicación no violenta. Cultivando la confianza, atreviéndonos a expresar la vulnerabilidad, abriéndonos desde la vulnerabilidad, dejar de compararla con signo de debilidad y darle a la vulnerabilidad la connotación y el sentido real que tiene. La responsabilidad de nuestros sentimientos y necesidades, cultivarla, el respeto, la inspiración, el optimismo, la ternura, el vivir el conflicto como una oportunidad en lugar de vivirlo como un problema, la gratitud, estar en una energía de agradecimiento, cultivar esa atención de la que os hablaba antes, ¿vale? A los sentimientos y necesidades. Hago aquí un paréntesis. ¿Cómo me ayuda aquí la comunicación no violenta? Porque en realidad, si tú observas, en primer plano todos vivimos muy conectados con lo mental, ¿vale? Es lo primero que se nos activa habitualmente, ¿vale? Se nos activa lo mental o si se nos activa lo emocional, enseguida esa parte emocional está ligada a algo que estamos interpretando, algo que estamos pensando. Entonces, precisamente, ¿no? Es como aprender a construir una especie de traductor interno que te ayuda a traducir todo ese diálogo mental en necesidades. Como decir, ¿qué necesidades hay detrás de todo ese juicio e interpretación que yo puedo estar haciendo? ¿Vale? Tener una actitud abierta a la reparación, a la reconciliación, cada vez que se dé el conflicto. ¿Vale? Esto ayuda muchísimo y favorece la conexión con los demás. Bueno, la sonrisa, el poder de una sonrisa, el celebrar, estar dispuestos a celebrar. A veces se nos olvida mucho la celebración, es una necesidad básica. Entonces hay muchas cosas que celebrar cada día y la comunicación no violenta me ayuda a recordar lo importante que es ponerle palabras a lo que podemos celebrar cada día, ¿no? La honestidad, la expresión honesta, la solidaridad, fomentar la escucha activa, desarrollar una escucha activa, mostrar interés, estar conectado con ese me importa, con ese quiero comprender, que está en la esencia del ser humano. Aquí estamos en la tribu de madres conscientes. Habrá muchas mamás con niños pequeñitos. Yo os invito a que los observéis. Un niño pequeñito no juzga lo que no entiende, pregunta por qué. Eso está en nuestra esencia como seres humanos. Lo que pasa es que luego nos vamos desconectando de ese automático, que es también un automático, ¿no? Que de forma espontánea surge del niño que ve y de repente sí, ¿por qué mamá? ¿Y por qué este señor, yo qué sé, ¿no? Un señor que va por la calle y está gritando, mamá, ¿y por qué este señor grita? El niño no coge y dice, ay, fíjate, este señor qué mal educado.
Entonces es como recuperamos esa conexión con nuestro interés genuino, de querer comprender al otro aunque no nos guste lo que esté haciendo. Tener la consideración también es una actitud que suma mucho en las relaciones. Ese ejercicio constante que somos mamis, yo también, de humildad como adultos, que a veces como adultos, ¿no? Y queriendo hacerlo súper bien y creyendo, porque llevamos mucha presión encima también las mamis que queremos hacerlo bien, creyendo que tenemos que saber cómo hacerlo bien. Muchas veces sin darnos cuenta nos colocamos en unos lugares a veces que es como, pero pues no sé, pues no sé, ¿no? Nuestros hijos a veces también necesitan escucharnos, pues no sé, hijo, no sé. Hay tantas cosas que no sé y que aprendo cada día, con nuestros hijos aprendemos cada día, ¿no? A ser las madres que queremos ser. Em, el dar espacio, el ritmo. Es súper importante. Los conflictos necesitan espacio, necesitan ritmo, tienen un proceso natural. Y a veces desde la educación que hemos recibido también de cara al conflicto, como queremos resolverlo rápido, nos incomoda o nos da miedo, o no, como no sabemos cómo manejarlos y de repente queremos acelerar todo y no damos espacio ni a lo que nos pasa a nosotros, ni a lo que le pasa al otro. Entonces hay ritmos importantes que respetar y tener en cuenta. ¿Qué más? La compasión. La compasión es la actitud en esencia que la comunicación no violenta me ayuda a desarrollar. La compasión hacia mí, lo primero, y la compasión hacia los demás. La tranquilidad, el tiempo, la comprensión, la sensibilidad, la paciencia, porque todo es un proceso y hay cosas que cuestan. Bueno, la alegría, la curiosidad, en fin. Todo esto son actitudes que sí, poco a poco nos vamos pasito a pasito y cada uno a nuestro ritmo incorporando cada vez más, pues que facilitan muchísimo, acortan distancias y ayudan mucho a conectar. Claro, entiendo que esto es un entrenamiento, ¿no, Elena? El ir incorporando estas actitudes para que de alguna manera vayas integrando cómo comunicar, cómo Mm, comunicarte para que el otro tenga la sensación de que realmente te importa, ¿no? Y que empieza también por una comunicación con una misma, de cómo exacto. yo me comunico conmigo misma, cómo conecto con mis necesidades para luego poder ir a la relación con el otro, ¿no? Eso es. De hecho, en el proceso que de alguna manera se estudia a través de la comunicación no violenta para aprender a resolver conflictos, la primera parada está en el yo, en la autoempatía. Cómo me acostumbro a desarrollar ese espacio que yo me doy a mí misma, primero para aclararme yo, para conectar conmigo, para comunicarme conmigo, para descubrir en qué diálogo estoy internamente, dónde están mis necesidades, cuáles son. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Y derivado de eso, luego aprendemos a generar un espacio interno también con el otro y a partir de ahí a construir un diálogo. Tiene mucho de entrenamiento. La comunicación no violenta tiene una parte que yo diría, la primera parte, cuando te acercas a ella, que claro que tiene una parte de teoría que o te la sabes o no te la sabes, que es recursos y demás, pero es una, entre comillas, es bastante sencilla y muy comprensible. Y luego lo que choca es que siendo tan sencilla la teoría, pues luego a la hora de llevarla a la práctica requiere de entrenamiento y requiere de atrevimiento. Porque claro, a veces no, la teoría y es como, hasta que no la controle mucho, 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 no, esto es prueba y error, esto es atreverte y reflexionar, atreverte y reflexionar, atreverte y volver y venga, y lo he intentado de una manera y mira, pues no, experimentar, tiene mucho de vivencial, hay que experimentarla. Y la primera vez intentas aplicarla y te sale, yo qué sé, como un robot, ¿no? En plan de que quieres ahí la fórmula tal cual, decirla y queda muy raro. Y entonces dices, pues no me acaba de cuadrar y otra vez. Tiene mucho también de compartir. Yo siempre digo que la comunicación no violenta, si la puedes aprender con los demás, llegas más lejos. Yo a día de hoy no podría trabajar con la comunicación no violenta sin los espacios que he tenido, tanto de aprendizaje privado, individual, como de práctica grupal. Yo a día de hoy tengo 3 horas semanales de práctica de CNV desde hace mucho tiempo. 2 días a la semana, 1 hora y media cada día, grupal, con 2 grupos, donde yo soy alumna, donde yo participo, no 2 grupos que yo lleve. Entonces, claro, para integrarla, la comunicación no violenta, ya digo que además yo trabajo con ella, que no penséis que tenéis que estar como yo 3 horas a la semana, pero quiero decir que si uno encuentra, yo siempre digo la comunicación no violenta o en cualquier otra herramienta, ¿vale? Pero que si tú encuentras un camino que de repente conectas internamente, dices, ostras, por aquí voy a encontrar mucho de lo que estoy buscando, comprométete con ello, pero comprométete de verdad, porque estamos hablando de transformaciones que buscamos que requieren un cambio de paradigma y un giro a nuestros hábitos, a nuestra forma de hacer las cosas muy grande, con lo cual hace falta, pues bueno, tiempo, paciencia, ayuda
y práctica y venga, ¿no? Claro, luego tiene un efecto que es cuando lo vas comprobando, ¿no? El efecto que tiene es como, wow, te vienes arriba, es como, tiene un efecto tan potente de cambio en la relación que cuando vas experimentando te enganchas, hay como un enganche a decir, wow, yo quiero más de esto, es que esto es una pasada la energía que se crea. Pues de esto te quería yo preguntar ahora, ¿no? Hay un concepto, ¿no? En comunicación no violenta que es el efecto boomerang, Eh, ¿no? Que es de esto mismo que hablas, ¿no? De que cuando tú cuidas la relación con el otro, notas cómo ese cuidado también te repercute a ti. claro, ¿Y podrías hablarnos un poco de eso, ponernos claro. algún ejemplo? Mirar, sin idealizar, ¿eh? Ya empiezo así, sin idealizar. Hay una premisa en la comunicación no violenta que dice que con que solo uno la practique dentro de la relación ya tiene un efecto muy potente, ¿vale? Ojo, eso no quiere decir que porque yo practique comunicación no violenta, a mi alrededor, mi hija, mi marido, total, empiecen ya a tener la actitud que yo tengo idealizada y que a mí me encantaría que tuviesen. No es esto, ¿vale? No es exactamente esto. Lo que pasa es que, claro, la comunicación no violenta genera una energía dentro de mí de apertura, de querer entender al otro, que el otro cuando recibe esto, por supuesto, tiene un efecto, bueno, la empatía tiene un efecto, o sea, que una persona se acerque a ti con interés genuino de querer saber qué te pasa y de querer comprender por qué has hecho lo que has hecho, sin esa intención castigadora o juiciosa, pues esto tiene un efecto brutal, brutal en las relaciones. Entonces, cuando uno empieza a practicar comunicación no violenta, te vas dando cuenta poco a poco y progresivamente que, jolín, que tu entorno, oye, se va como acoplando, se va como... Yo esto os puedo contar anécdotas de mi hija, sobre todo de mi hija, ¿no? Porque mi marido sí que es verdad que llegó un momento que también un poco se sumó al aprendizaje, ¿no? Y entonces hace muchos talleres también conmigo y cosas. Pero mi hija, que yo nunca jamás me he sentado con ella a darle lecciones, ¿no? Como puedo, no le he dado ningún taller, ni ningún libro, ni nada de nada, ¿no? Sino que ella va como a través del modelo adquiriendo, ¿no? Y tiene de repente a veces unos puntos que te quedas como yo digo, madre mía, digo, pero ¿qué es esto? Mirad, os cuento uno rápido. Hace unos días estábamos sentados cenando los tres y ella se estaba tomando un vaso de leche con cereales. Entonces tenía el vaso de leche y a ella le gusta ir echando los cereales poco a poco. Entonces tenía la caja de los cereales al lado y ella estaba un poco así como recostada en la silla y metiendo la mano en los cereales y la caja pues como que se movía tal y cual. Entonces José, mi marido, pues empezó a sentir inquieto, ¿no? Desde el pensamiento de la caja de los cereales, verás tú dónde va a acabar, ¿no? Y entonces le dijo, Alba, cariño, ¿podrías agarrar la caja con la otra mano también? Que me está dando miedo de que se caiga la caja y los cereales y demás. Y va mi hija y le dice, mira, papá, algo así, no os lo sé repetir literalmente, pero le dijo, le dice, yo estoy segura de que no se va a caer, estoy tranquila porque estoy notando que la agarro. Pero si tú te estás sintiendo incómodo, pues no me cuesta nada. Y hace con la otra mano, ¡pum! Y fue como, ¿sabes? Esto es comunicación no violenta, ¿sabes? Esto es un, ¿y por qué no lo voy a hacer? Si te va a ayudar a estar más tranquilo, pero claro, esto lo mueve una determinada energía. Si mi marido se hubiese dirigido hacia ella en plan de, Alba, que agarres la caja, que le vas a tirar, que tú, pues ella se hubiese revelado. Entonces, cuando yo me conecto con esa energía, y aquí dejamos un poquito la comunicación no violenta a un lado, desde la neurociencia, que yo también la utilizo para trabajar, hay un efecto en el cerebro, que es que cuando yo... Mirad, os pongo el ejemplo del hombre de las cavernas. Cuando el hombre de las cavernas estaba en la selva, ¿vale? Y salía a cazar y de repente escuchaba o veía un arbusto moverse, ¿vale? El cerebro del hombre de las cavernas, el cerebro reptiliano que llamamos el primitivo, está diseñado para que el hombre de las cavernas no tuviese que ponerse a pensar, oye, ¿y qué tal si ahí hay un león y viene y me come? O no, no, el cerebro reptiliano directamente manda una señal al cuerpo de peligro y el cuerpo o va a atacar lo que crea que hay ahí o va a echar a correr para proteger su vida, ¿vale? Bien, esto a día de hoy ya no nos pasa porque no vivimos en entornos donde realmente nos amenace un león, pero la forma en la que nos comunicamos tiene el mismo efecto. Es decir, la manera, el cerebro reptiliano, nuestro cerebro reptiliano, el tono de voz, las palabras que usamos y la energía con la que nos comunicamos, la sigue recibiendo como ese peligro en función de cómo nos comuniquemos. Con lo cual, si mi marido se dirige hacia mi hija de una forma crítica, juiciosa, desde el enfado, porque fíjate que vas a tirar la caja de cereales, su cerebro reptiliano hubiese hecho peligro, peligro, y se hubiese protegido. ¿Cómo? Mi hija, que tiene un punto muy rebelde, pues se hubiese encarado con su padre y le hubiese dicho cuatro cosas, ¿vale? Otro niño que tenga un punto más sumiso se hubiese como bloqueado desde el miedo quizás. Pero cuando tú lo que vas a decir lo dices desde esta otra energía, lo que hace el cerebro reptiliano es decir, una oportunidad.
En vez de una amenaza, el cerebro reptiliano dice una oportunidad y entonces se comunica con con el córtex, que es el que piensa, el que reflexiona, el que se abre. Y entonces podemos escuchar. Y ahí es donde, entre comillas, parece magia, pero no es magia. Es el cómo nos estamos comunicando, tiene ese efecto. Entonces, claro, de repente, bueno, mi marido, os imagináis su cara, eso fue como, ay, gracias, hija, me entiendo, qué bonito. Y yo tuve una sensación de alivio en el cuerpo que dije, wow, es que esto qué fácil es así. Es como decir, qué bonito sería poder abrir. Claro, no, esto, no os imaginéis que en mi casa es esto todo el rato, ¿eh? Ni muchísimo menos, ojalá. No, 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 no. Pero cuando sucede, de repente es como, ay, qué bonito, por favor. Pues bueno, no he dicho nada, pero las que estáis por ahí, las participantes, tenéis la oportunidad de, si tenéis alguna duda, ponerla en el chat o si lo Mm, vamos también comentando a Elena. Por aquí Silvia nos ha puesto que ella ve un paralelo muy fuerte entre la comunicación no violenta y la crianza consciente, sí, en los pasos de verse a uno mismo, conectar con las necesidades. Y es un poco eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, de la sí, conexión con una misma, hacer ese trabajo interno, de eso también es. desactivar mucha, imagino, mucha creencia, mucha violencia Muchísima. interna con nosotras mismas para luego poder ir al otro, ¿no? Eso es, eso es. Hay que generar, igual que os decía antes, generar un traductor hacia los demás cuando son los demás los que se comunican con nosotras de una forma que no es agradable para nosotras, al mismo tiempo generar ese desactivador interno, ¿no? De violencia. Para desactivarnos es muy importante, pues bueno, conocer cómo se manifiesta la violencia de lo que hablamos, ¿no? Esas actitudes que bloquean la comunicación en cada una, cómo se manifiesta eso, abrirnos a esa conciencia para, en la medida de lo posible, poquito a poco, cada vez entrenar más la capacidad de darme cuenta antes de que eso se está activando, ¿no? Al principio, que yo digo, cuando tú empiezas a trabajar con la CNV se trabaja después. Te has saltado, has hecho lo que has hecho, y te das tiempo después para poder trabajarlo. Y poquito a poco, con ese entrenamiento, cada vez vas acortando más, vas reconectándote más. La CNV tiene mucho de conexión con el cuerpo, escuchar al cuerpo, sentir al cuerpo, todas esas sensaciones que emergen cuando tú vas a, de repente, no va a salir de ti esa actitud y comportamiento que va a bloquear, y cada vez te das cuenta antes y cada vez ganas más en ese tiempo que se acorta, en el que tú puedes frenar y comenzar el proceso de reflexión antes para luego reconstruir lo que sea que haya sucedido o construir ese diálogo posterior. Hemos tenido un enfrentamiento inicial y luego lo que hacemos es reconstruir esa situación y construir un diálogo que vamos a tener después. Yo siempre digo que el después es importantísimo, importantísimo. O sea, el efecto que tiene tener conflictos en el día a día e irlos dejando pasar, como diciendo, bueno, salta la mecha, lo hacemos como podemos, incluso aunque yo me dé cuenta, si yo no añado un después con la otra persona, eso como que no acaba de, no acaba de terminar de encajar, ¿no? Porque yo, bueno, si puedo darme cuenta y tener ese punto interno de, jolín, me doy cuenta, fíjate, pues me he comportado de esta forma y el otro seguramente, jo, pues habrá sido desagradable, incómodo, bien, ¿no? Y me quedo en esa reflexión interna de, bueno, a la próxima lo intento de otra forma. Ya, y el otro, el otro, que puede ser nuestro hijo, nuestra hija, que son muy vulnerables y que de repente han recibido ese momento que tú has podido tener y que es humano tener, ¿eh? Ojo, yo no, no podemos trabajar desde la premisa de cómo consigo ya nunca saltar, ¿no? O nunca, es como olvidaros de esto, porque la vida te pone muchas veces en muchas situaciones donde, oye, pues haces lo que puedes y salta, ¿no? Pero yo digo, añádele el después, que es súper reparador. Ese, mirad, hoy he tenido una sesión con una mamá que estoy trabajando con ella esta mañana y precisamente me decía, hemos estado trabajando en cómo construir un diálogo, en un caso concreto con su hija, ¿no? Cómo hacer ese reconocimiento, que corremos el peligro de que sea un reconocimiento desde la culpa. Es decir, que vayamos a nuestros hijos desde un sentimiento de culpa, de, ay, qué mala madre soy, qué mal lo he hecho. Y no es esto lo que nuestros hijos necesitan. A nuestros hijos lo que les viene bien es vernos en una actitud de aceptación de nuestra responsabilidad. Es como decir, reconozco que lo que es mío, porque muchas veces cuando nos dirigimos hacia los demás desde este tipo de actitudes que bloquean la comunicación, y sobre todo los niños, ¿vale? Lo que se queda luego el niño es con la duda interna de, ¿será por mí? ¿Será por mi culpa? ¿Habré sido yo? Bueno, yo tengo recuerdos muy concretos de escenas que me pasaron en la infancia con mis padres donde el sufrimiento vino porque yo me quedé luego como cuestionándome a mí pues será porque será por mí.
si yo fuese de otra manera o si yo me comportase de otro modo, mi papá pues no se enfadaría o mi mamá. Y es como, no, no, cuidado. O sea, la actitud sale de mí, lo que digo sale de mí, el cómo lo digo sale de mí y eso es responsabilidad mía. Y entonces ese después es un momento donde yo me conecto con mi responsabilidad, me abro a aceptar que, ok, esto es mío, ha salido de mí porque yo no he sabido en un momento dado decirte lo que te quería decir de otra forma. Es como te libero de cualquier tipo de carga con la que te puedas quedar, de pensar que es que tú has provocado que yo me comporte de esta manera y, y conecto con el dolor del otro, que esto es lo que más nos cuesta. Es como decir, conectar, pero de verdad con ese dolor, darte cuenta del efecto que ha podido tener la forma en la que te has acercado al otro, que ha tenido un efecto del otro. Llegar a atreverte a sentir en un momento dado que el miedo que ha podido tener tu hijo o tu hija, cuando de repente te has dirigido hacia él o hacia ella, o tu pareja, hacia él, hacia ella, pues yo qué sé, con mucha carga de enfado y con mucho juicio, con el dedo, ¿no? Este dedo que acusa, el miedo, la incomodidad, lo desagradable, o la tristeza con la que se ha podido quedar. Muchos niños y niñas y adolescentes lo que se quedan es como muy conectados con, con la tristeza, con un sentimiento de... Incluso muchas veces se quedan como pensando, pobre mamá o pobre papá, ¿no? Que está mal y no les gusta, claro, no les gusta vernos enfadados ni vernos mal, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿no? Tiene sus fases, el proceso y respetando el ritmo, que tiene un ritmo también de integración y que muchas veces es más largo del que nos gustaría, pues bueno, es acogernos desde el principio a ese después que siempre está disponible para luego ir como, es como un camino de vuelta, ¿vale? Es, en lugar de he llegado hasta allí y ya quiero dar un salto para volver al inicio, no, 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 es un camino de vuelta. Ujú. Claro, esto me recordaba a mí alguna situación que he tenido con mi hija, que tiene 3 años, y a veces, claro, la comunicación con ella, cuando yo estoy tan desbordada porque no he atendido mis necesidades, Ujú, veo que me sale ese impulso de lo que tú decías, pues de las claro, distintas formas de agredir, ¿no? Que son también muy sutiles, o de negar, o de ignorar, o el tono de voz, ¿no? Pero llega un momento en que cuando a lo mejor voy a reparar, también entro en la dificultad por la edad que tiene, ¿no? Y algunas ujú, mamás también lo comentan a veces, ¿no? Que la edad de sus hijos les hace un poco porque, o bien porque vamos al discurso desde la culpa, como tú dices, ¿no? Ahí porque mamá, y se claro, desconectan. Es como que nos falta esa habilidad para sobre todo con los niños más pequeñitos, ujú, para ir a conectar y desde esa conexión reparar. A mí me pasa que a veces claro. mi Con discurso es también muy mental, Uy, ¿no? demasiado, ¿qué digo yo? Demasiado largo. Sí, Sí, Marshall Rosenberg, que es fue el creador de la comunicación no violenta, siempre decía que era muy importante entrenar la capacidad de acortar el discurso, de que cuanto más corto y más claro, más efectivo, que no hace falta tener un diálogo enorme y con niños pequeños muchísimo menos, ¿no? Con un niño pequeño, em, claro, el primer paso de la comunicación no violenta, cuando te acercas al otro, fijaos, porque son dos procesos. El proceso que haces tú de reflexión, ¿vale? Para darte cuenta, ese proceso empieza por ti, ¿vale? Ahí empiezo primero a conectar conmigo. Pero cuando yo ya voy a acercarme al otro, el proceso empieza por el otro, ¿vale? Entonces, primero tengo que generar esa conexión desde la empatía hacia el otro, que con un niño muy pequeñito hay que hacerlo, pues eso, con un lenguaje como muy adaptado a la edad que tengan, de, oye, cariño, cuando mami te ha gritado, imagino que igual te has asustado. ¿Te has asustado o te has enfadado? Entonces soy yo la que voy a intentar poner palabras desde, no desde una afirmación de yo soy la mamá y sé lo que te ha pasado, no, 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 sino desde una intención de lo que quiero es acercarme a ti y ayudarte a que tú me ayudes a entender qué es lo que te ha pasado a ti cuando mami te ha gritado, imaginaos, ¿no? Es como decir, porque un niño, tú le gritas y un niño pequeño se puede asustar, otro se puede enfadar muchísimo y entrar en rabia y otro se puede bloquear y yo qué sé, ¿no? Y él y cada uno. Entonces me acerco desde ahí, muy, muy sencillo, muy, oye cariño, imagino que cuando antes te he gritado, a mí me ha parecido como que te has enfadado o que te has asustado. ¿Es esto? ¿Puede ser? Entonces, bueno, pues el niño te dirá, pues sí, no, lo que sea. El niño te va a ayudar te va a ayudar, ¿vale? A que le comprendas. Y luego, después de la empatía, añades, lo siento mucho, me doy cuenta de, uff, qué mal rato, ¿verdad, cariño?
siempre añadiendo estas coletillas de verdad, cariño, que te confirme que el otro, porque estas coletillas te ayudan a que el otro se sienta tenido en cuenta. Es como decir, ostras, me está preguntando. No es una afirmación, no es claro, te has enfadado y entonces, no, 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 te has enfadado, es esto. Qué incómodo ha debido ser para ti, imagino, ¿verdad, cariño? Qué desagradable cuando mami se pone así. Sí, es desagradable para ti. Sí, mami, porque yo qué sé, cada uno y en la facilidad que tenga, ¿no? Entonces, tener nada, este microdiálogo. Me doy cuenta, cariño, y lo siento mucho, yo qué sé, y si pues le quieres añadir, mami, mami estaba agotadísima y se me ha ido y he perdido en ese momento, no me gusta, no me gusta y yo me voy a empeñar yo voy a seguir esforzándome, cariño, para que esto pase lo menos posible. Ya está, eso es como, cuanto más pequeños, menos diálogo. Bueno, mi hija tiene 12 años y como me ponga con mucho diálogo, enseguida me dice, mamá, que te estás poniendo terapéutica, déjame en paz. Me dice esto. O sea, con los niños y con los adolescentes no pretendáis tener una conversación como podéis tener con vuestra pareja, por ejemplo, donde profundizáis si se da la oportunidad. Con los niños es como pim, pam, pum. Ya está. Y no necesitan muchas explicaciones tampoco, ni... Cuando vamos desde la culpa tendemos a argumentar en exceso. Y ¿sabéis lo que pasa? Que cuando vamos desde la culpa sin darnos cuenta nos victimizamos a nosotras mismas, porque empezamos a dar un montón de argumentos que justifican de alguna manera el que hemos perdido. No, claro, es que como estaba muy cansada, llevo todo el día trabajando, y entonces el niño es como, ah, jolín, pobre mamá, ¿no? Que estaba muy cansada, lleva todo el día trabajando y no es esto. Es como, no, no, es mi responsabilidad y por muy cansada que esté, el cansancio no justifica que te grite, ¿vale? No, yo siempre digo que las actitudes que bloquean la comunicación no las podemos justificar, las podemos comprender, pero justificar no, porque si entramos a justificarlas, entonces esa parte de conexión con el otro o ese reconocimiento de responsabilidad pierde efecto. Es como, bueno, sí, lo hice, pero espera, que te voy a argumentar un montón de cosas que te van a hacer entender. No entender, no, es que van a justificar, como diciendo, bueno, Qué bueno todo esto, Elena. Pues Silvia, cuando quieras, que tienes una pregunta. Sí, sí, o sea, y como normalmente cuando se hablan de prácticas como comunicación no violenta, crianza consciente, muchas veces instintivamente buscamos recetas, ¿no? Ay, quiero ajá, saber. Entonces, una de las cosas que me preocupa también es, por ejemplo, mi pregunta es, ¿vale más la energía que ponemos en las palabras que elegimos, ¿verdad? Es decir, yo puedo decir la misma palabra pero con energías diferentes que me va a funcionar como comunicación violenta o no violenta en función de la energía que ponga, ¿verdad? O hay una total. elección de palabras. Mm. Totalmente, Silvia. O sea, yo al principio cuando empecé a estudiar comunicación no violenta tenía como mucho empeño eso, en seguir las fórmulas, en el paso uno, cuando yo veo, cuando escucho, la fórmula es un poquito larga, ¿no? Cuando yo veo, cuando escucho, yo me siento porque lo que necesito y entonces lo que me gustaría, y de verdad que suena muy rara la comunicación no violenta, tal cual según las fórmulas suena rarísima y muchas veces en lugar de generar conexión el otro te acaba mirando como diciendo, pero de dónde has salido? Entonces, mirad, sin volvernos locos, el aprendizaje de la teoría es muy importante para integrar un poco también para abrir esa conciencia interna, ¿vale? Y es importante a nivel de, ¿qué te diría yo?, de clases, de talleres, de hacer una formación. En las formaciones practicamos con las fórmulas, ¿vale? Pero luego eso llevado a la vida cotidiana, ¿vale? Lo que es importante es que yo, lo que dices, cultivar esa energía, cultivar sin volverme loca con si utilizo las palabras más respetuosas o más no sé qué. No, no, es que es una energía en la que me coloco, es una intención interna. Cuando yo tengo la intención real de querer comprender al otro, es que esa energía ya directamente se va a transformar en un tono de voz, se va a transformar en unas palabras. Es decir, si yo me coloco en una intención de, imagínate Silvia, que tenemos tú y yo una conversación, por lo que sea, no estamos de acuerdo, yo no acabo de entender por qué tú me has dicho lo que me has dicho, lo que sea. Si yo me coloco en una energía real de que quiero comprenderte, es muy improbable que por mi boca salga un insulto o salga un juicio hacia ti o salga una crítica. No va a salir, es como, ¿no?, cuando yo cultivo. Entonces, hay como que, bueno, relajarse un poco también, utilizar el método como tal, sí, para aprenderlo, integrarlo y cultivarlo, pero luego en la vida cotidiana es como la CNV de calle, que digo yo, pues una CNV es una energía en la que yo estoy, como os decía al principio, al final es una manera en la que yo me coloco en mi vida, en la que yo decido ver la vida, ver a los demás, verme a mí, y eso, pues bueno, sí. Muchas gracias.
pues no sé si hay más preguntas, hay algún ejemplo de la vida cotidiana que queráis que Elena os dé su Hola, visión. Hola, Hola, Esther. Esther. ¿cómo estáis? Disculpad que he llegado tarde porque me he liado. Me he liado. Yo sí, mira, un ejemplo que ha pasado esta tarde, justamente, ¿vale? Mi marido lleva una temporada un poco revuelto Ujú, y a mí me está costando muchísimo acompañar según qué reacciones suyas, ¿no? Y bueno, resulta que él ha llevado un paquete y él abría el paquete y eran unos zapatos, ¿no? Y él ha abierto los zapatos y estaba súper contento con sus zapatos y estaban los niños, estaba yo y Sira ha dicho, anda, si parecen los zapatos del abuelo, ¿no? Porque eran de cuero, o sea, era como una deportiva, pero más de cuero, olía a cuero, tal. Claro, Sira ha visto los zapatos marrones más de cuero y claro, Celso automáticamente ha reaccionado, hostia, y jo, en esta casa siempre, no, es que ahora no recuerdo las palabras, ¿no? Pero su reacción ha sido, me siento ofendido por tu ujú, comentario, ¿no? ajá, Y claro, yo me he quedado, claro, me he reído porque me ha parecido gracioso, porque yo por dentro de mí ya. también no me gustan mucho los zapatos, ¿no? Y claro, se ha creado una situación que Sira me ha mirado y ha hecho, como decir, ¿No? Como, ¿qué ha uy, pasado? ¿Qué he dicho, no? Y claro, Celso seguía con su enfado, no sé qué, al final se ha ido. Yo no he sabido, o sea, por una parte, claro, la energía, o sea, no ha habido violencia porque yo no ujú, he entrado he conectado con que Celso está pasando un mal momento. ujú. Sira ha dicho, papá, no he dicho que no me gusten, sino que se parecen a los del abuelo. Os lo comento porque a veces Ujú, digo, ostras, mi marido sí que sin querer tiene una comunicación muy violenta y a pesar de que yo pueda hacer de modelo, todo lo que le mueve a él se nota, se palpa y los chicos pillan esta energía que tú comentas, que yo puedo decir lo mismo que Celso, pero con otra energía y ellos conectan más con mi energía que no con la energía de Celso, que es me pongo a la defensiva porque papá me está atacando, ¿no? ujú. Y estas situaciones yo no sé luego cómo acompañarlas, en el sentido que ya un poco me canso con Celso de Mm. estar, no sé, cómo traerle un poco más, no sé, estoy un poco atascada con él. ¿Estás un poco harta? Date el permiso. Estoy un poco Un poco harta harta, de ¿no? que no se Que te- responsabilice, de que culpe a los niños, de Ya, que no tenga complicidad, empatía, que no exprese su voluntad, que no muestre interés. Ha sido una ya. serie de cosas que digo, tío, Sí, una necesidad ahí de, bueno, pues de apoyo como pareja tuya que es, de sentir que sería más fácil si los dos os sumaseis de alguna forma, ¿no? Más o menos a una intención parecida. Bueno, y ese cansancio que me atrevo a decir que seguro que muchas hemos sentido yo también, ¿eh? En algunos aspectos. Lo primero, mirad, bueno, esto en Gestalt, que yo estudié, bueno, como Esther también, que ha estudiado en terapia Gestalt, em, el tema de la proyección, cuando una actitud de otra persona nos chirría mucho, hay un punto ahí ciego donde nosotras también la tenemos. Quizás en otros momentos o de otras maneras, ¿vale? Pero cuando ahí nos cuesta sostener mucho una actitud de otra persona que no podemos, pues bueno, llevarla un poco pues con esa mirada de, bueno, pues yo comprendo que ahí no es la cuestión de los zapatos, sino que habrá, como has dicho, pues un contexto mucho mayor donde él de alguna manera quizás está en un punto ahora mismo que, bueno, pues incluso este comentario le genera malestar porque habrá muchísimas otras cosas, ¿no? Que le sumen. Em, pero eso es como es una actitud a veces de ¿qué me pasa a mí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que a Celso lo que le pasa es que está saturado de un montón de cosas, que hay un montón de cosas ahora mismo que le tienen, como has dicho, revuelto, removido, ¿vale? Entonces, lo primero sería, cuando ha surgido la escena, cuando surge la escena,
ya sí consigues no intervenir y que su reacción no alimente la tuya y no entres tú a, hombre, Celso, que es que, chico, que no sé de verdad cómo te pones, que no ha sido para tanto, es que mira a la niña, ¿no? Como pobrecita que se ha quedado ahí, como que no te ha dicho nada. Bueno, si ya consigues, Esther, no entrar a esto, ya llevas mucho proceso por delante, ¿vale? Claro, Yo, esto sí, hasta aquí claro, sí. vale. Entonces, hasta aquí. Luego, ¿qué te inquieta a ti por dentro? ¿Qué te inquieta? ¿El saber cómo acompañar a Celso? ¿El cómo se quedan los niños y acompañarles a ellos o todo? ¿O con qué te quedas No, tú dentro que no te los, quedas? los niños se quedan bien porque siento Vale, que yo les voy dando voz, ¿no? Y vale. nombro que esto es papá, tiene una dificultad y tal. Pero a veces siento que es una... Me ha ayudado mucho algo que tú has dicho, que es con qué intención vamos a comunicarnos con el otro, Ajá, ¿no? Y claro, como yo estoy como un poco, me sale la palabra hastiada, con ujú. hastío de decir, Sí, harta, hasta el moño. estoy un poco hasta el Hasta el moño de moño. decir, chico, tío, vete a terapia. Y os lo digo, Haz vale, algo, haz algo. haz algo. Porque, claro, él se da cuenta, porque además luego los Claro, enfados, claro, se queda un silencio, la cosa, él se retira un poco y luego vuelve, está de morros y luego él ya, claro, él no está acostumbrado a reparar, nunca lo ujú, habla con los peques, ya, no, tiene una dificultad. claro, Claro, yo necesito poder comprender más allá de qué hace, ¿no? ajá, claro, Por qué está actuando de esta manera para poder conectar y yo no sé mucho de comunicación no violenta, claro, los pasos, pero desde esa energía de querer conectar y de alguna manera claro. Aquí, Esther, ayudarle, pero no claro, aquí, responsabilizar. Esther, normalmente el reto, no el problema, sino hay un reto importante, que es que normalmente lo que has comentado, normalmente vamos a tener esa conversación después con nuestra pareja desde una energía de lo que quiero es que cambies. Es como Ya, decir, lo que ya, quiero es que cambies, esto que me está ya hartando y que yo me digo a mí misma que si fuese de otra manera mi vida sería mucho más fácil. ya, ¿Vale? Entonces, a ver si soy capaz con palabras de llegar a donde quiero llegar. ¿Eh? Cuando yo voy desde ahí, desde ese, lo vivo desde ahí, no es que vaya desde ahí a mi marido, sino que es que yo vivo desde ahí estas situaciones, para que estas situaciones se solucionen, lo que tiene que hacer es cambiar mi pareja, de alguna manera, sin darme cuenta, directamente, internamente, es como que una parte de mí se está haciendo cargo de que yo tengo que conseguir eso, de que yo tengo que conseguir. Entonces eso me aleja de la aceptación de mi pareja tal y como es. Mi pareja es como es. Yo puedo tener 50.000 conversaciones con mi pareja, que mi pareja decidirá en algún momento de su vida si a él le parece que eso es algo que tenga que trabajar o que no lo tenga que trabajar, lo verá o no lo verá. Pero ahí el trabajo pasa por cómo me permito yo soltar esa supuesta responsabilidad que me digo a mí misma que tengo de cambiar, de que mi pareja tiene que cambiar para que las cosas en casa sean de otra manera. Y desde ahí podré cultivar una energía dentro de mí de que cuando estas situaciones sucedan, me voy a acercar con la simple curiosidad como de, oye, cariño, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en esta ocasión? Te he escuchado una cosa, Esther, que por confianza también me voy a atrever a, a decírtela, que es como, yo más que decirle a los niños cuando suceden estas cosas, que es que papá tiene una dificultad, yo enfocaría solo lo que ha sucedido en esa situación. Es como decir, bueno, pues parece que a papá esto, el comentario sobre los zapatos, hay algo que le ha disgustado pero el comentario sobre los zapatos, no generalicemos de que papá tiene una dificultad, porque entonces claro, los niños es como, esto es un problema, mi papá tiene un problema y tiene una dificultad. Y seguramente si grabásemos como si nos graban a todos, todos tenemos situaciones de todo tipo. Nuestras parejas tienen situaciones donde se manejan de una manera y otras situaciones donde se manejan de otra. Entonces, muchas veces por la forma en la que nos contamos cómo suceden los hechos, podemos acabar convirtiendo en una generalidad algo que no niego que pueda pasar muchas veces, pero que no pasa siempre, porque no todo pasa siempre, no todas las personas siempre tienen la misma actitud. Entonces, ¿qué le ha pasado a papá hoy? Decir, uy, pues parece, si tus hijos te nombran algo o ves que se quedan un poco ahí, pues sí, cariño, parece que a papá hoy este comentario, por lo que sea, no sé, quizás, no sé, ¿cómo crees tú? Le puedes preguntar a tus hijos, ¿cómo crees tú que lo ha interpretado? ¿Qué crees que ha pensado papá qué crees que ha pensado papá cuando tú has dicho esta frase? Porque yo creo que tú la has dicho con una intención y papá yo creo que en su cabeza la ha recibido con otra.
que esto nos pasa. Le puedes decir a tu hija, que tu niña ya es más como decir, pero esto que nos pasa a todos, ¿eh? Que a veces uno dice una cosa y el otro en su cabeza, pues la película la escucha de otra manera. Hay una frase, no me la sé de memoria ahora, pero yo la tengo en mi página web, que es entre lo que yo digo, lo que quiero decir, lo que tú escuchas, lo que interpretas. Bueno, hay un lío ahí a veces tremendo, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo primero, liberarnos a veces hay un ideal muy importante ahí de, oh, si mi marido fuese, yo que sé cómo, ¿no? Si hiciese crianza consciente y se formase en no sé cuantísimas cosas, esto sería ideal de la muerte. Como decir, bueno, quita el ideal, que por algún motivo importante tú estás eligiendo en este momento de tu vida estar con esa persona y que sea tu pareja y además es el padre de tus hijos. Nos bajamos, perdonadme, del pedestal del que nos subimos algunas veces por el hecho de que hemos elegido la crianza consciente y estudiamos y hacemos formaciones. Vamos a bajarnos de ahí, porque yo soy la primera que a día de hoy sigue teniendo mucha dificultad a veces a la hora de aplicarlo realmente en según qué situaciones. Y desde ahí lo primero, Esther, darte todos los espacios que tú necesites para comprender con claridad qué te moviliza a ti esto. ¿Qué te moviliza? ¿Por qué te moviliza tanto por dentro? ¿Qué necesidad hay ahí tan importante para ti? ¿Vale? Que te puede llevar, te pongo un ejemplo de otra persona, que igual no es el tuyo, ¿no? Pero que te puede llevar a llegar a tener una conversación con tu marido donde te vas a abrir desde la empatía, es decir, desde quiero comprenderte, pero realmente quiero comprender qué motivos te llevan a haberte molestado como lo has hecho, a haber dicho lo que has dicho, y después una petición clara. Es decir, si estoy harta y mi sentimiento de hartazgo lo que me indica es una necesidad por mi parte de facilidad y de soltar, em, quiero pedirte algo, si es posible para ti, cuando se sucedan este tipo de situaciones, mira, yo estoy dispuesta a hacerte esta petición tantas veces yo la sienta necesaria. ¿Tú estás disponible a tener una conversación posterior con ellos? ¿Tú podrías, de la manera en la que te salga, ir y por favor ser tú quien tenga esa conversación? Porque a veces yo os confieso que de lo que me he hartado yo es de acabar siendo una especie como de mediadora, que al final tengo que estar dándole voz a uno, dándole voz al otro, entendiendo a uno, entendiendo al otro, y que entre ellos no acaben nunca de entenderse. Que es como decir, bueno, a ver, que eres el papi, y te salga como te salga, oye, a mí lo que me gustaría pedirte es que te haces cargo tú, por favor, ¿eh? Que yo, esto es una cosa tuya con ella, que yo aquí no he dicho nada de los zapatos ni van conmigo, y como soltar también, ¿no? Es como un ejercicio de confiar, de soltar, y de confianza también en que de alguna manera, pues bueno, nuestros maridos o parejas o padres de nuestros hijos, pues van a construir también su propia relación, su propia forma de relacionarse. A mí me preocupaba muchísimo, Esther, en mi caso, que resuena un poco contigo, me preocupaba mucho a veces el efecto, ¿no? Mi cabeza siempre se iba a pensar en qué efecto podía tener esto, emocionalmente hablando, en Alba, ¿no? En mi hija. Pero a mí me pasaba esto porque se me reciclaba mi historia constantemente, porque yo no tenía una relación con mi padre fácil. Entonces había como un deseo dentro de mí de conseguir en mi familia, la que yo he creado, que la relación que yo tuve con mi padre de alguna manera era como que como yo no la pude tener con él como me hubiese gustado, que la de mi hija sea la que yo tuve, la que yo quería tener con mi padre. Y entonces inconscientemente muchas veces no he dejado espacio para que ellos se encuentren, se desencuentren, se vuelvan a encontrar y vayan encontrando su equilibrio. Bueno, yo estaba muy preocupada por el efecto que podía tener hasta un día que tuve una conversación con Alba donde en lugar de empeñarme, no, cariño, sí, porque claro, yo te entiendo a ti, patatín, no sé qué, directamente le pregunté, oye Alba, ¿tú esto cómo lo vives? ¿Tú lo vives mal? ¿A ti te causa algún efecto? ¿Tú te quedas mal después? Y mi hija me dijo, mamá, me lo dijo, me dice, mamá, la que te quedas mal eres tú. Es como decir, yo ya sé que papá, además me lo dijo, decir, yo ya sé que papá a veces, pues bueno, que cuando no está bien o cuando está cansado, cuando está molesto, pues no le sale de la mejor forma posible, pero es como decir, esto ya me lo sé y no me afecta. Es como decir, yo no soy tú, mi papá no es tu papá y yo no estoy viviendo las cosas como tú las vivías y es como vamos a recolocarnos a veces, ¿no? Vamos a recolocarnos y a darte el permiso, de hacer una petición súper clara y de acoger tu hartazgo. Tu hartazgo te está anunciando una necesidad que puede ser, Esther, de soltar, de dejar de hacerte cargo, de que te salgan brazos por todos los lados y llegar a todo y hacerte cargo del bienestar de todos, que todos estén bien y que... ¡Uf! Suelta, 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 suelta. Hay que dejar espacio. Como os decía antes, el conflicto tiene sus tiempos, tiene sus espacios. Nuestras parejas a veces también necesitan, bueno, yo os voy a hablar de mi caso personal, nuestras parejas no, que se generalizo, pero mi pareja como padre ha necesitado de alguna manera en su proceso vivir muchos desencuentros con su hija y a través de esos desencuentros llegar a un punto donde él empezó a cuestionarse algo.
Porque yo, por muchas conversaciones que teníamos, por mucho, es como decir, yo no puedo provocar que una persona haga ese clic interno, sino que la persona tiene que vivir el efecto muchas veces, por desgracia, de lo que supone tener un conflicto sin añadirle una conversación, ¿no? Y ese alejamiento que se produce en la relación, ¿vale? Ver ese efecto de, uff, mi hija, ay, pues parece como que, ¿no? Que hay determinadas situaciones donde pues igual no acude a mí como me gustaría. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, bueno, ser claras desde lo que nos pasa a nosotras y hacer peticiones muy claras y abiertas también. Una petición siempre está abierta a recibir un no, que es lo más difícil. Tú le pidas a tu pareja que le añada el después y tu pareja de repente te diga, mira, que para mí que esto ya está, que ha sido un momento que se me ha pasado y que yo no tengo que me parece una tontería o que no considero que sea tan importante ese después. Vale, pues es... Totalmente. Me sirve mucho lo que me has compartido. Y además me venía eso que sí, deseo hacerle la petición, cosa que no me había planteado antes, pero desde una petición, no desde un pedir. Ay, que no sé cómo, ¿sabes? Desde una petición abierta a un no, que te Desde sale un más desde... exigir, ¿no? Desde una petición sincera, porque es verdad bueno, que me gustaría, ¿no? No sé, tengo que Claro, estudiar a ver cómo le hago la claro. petición o revisar el vídeo. Y el soltar, eso ya lo he hecho porque antes estaba como más tensa, ¿no? Cuando había conflictos y ahora siento que su relación no es mi responsabilidad, Ujú, eso es, ¿no? eso es. Y que es verdad que se generan momentos de discordia, pero es verdad que ahora los chicos están creciendo y sobre todo el peque le está mostrando también muchas cosas a Celso y Celso se siente incómodo en muchas Ujú, ocasiones y yo necesito no añadir leña al fuego con mi juicio, mi crítica, me estoy explicando, ¿no? Que es como sí, que él vaya viendo que a lo mejor sí que hay una necesidad de que se empiece a plantear y que mi juicio y mi crítica no ayudan, a lo mejor le alejan de esa, ¿no? De conectar con la necesidad de hacer algo claro. por él. Sí, o sea, cuando vamos con un discurso crítico es mucho más difícil que el otro se abra a cuestionarse nada. El otro se va a sentir atacado y entonces, ¿sabes qué pasa? Que detrás de todo lo que hacemos, como dice la comunicación no violenta, que todo lo que hace una persona lo hace en un intento de cuidar una necesidad que tiene. Entonces, aunque no seas consciente de ello, yo siempre digo, en lo más profundo de la persona hay una buena intención o hay algo que no es malo. Entonces, cuando tú vas desde la crítica y el juicio apuntando solo a la parte del comportamiento que te ha molestado de la persona de alguna manera reacciona en un intento de proteger lo profundo, esa buena intención que hay, ¿no? O esa intención de no dañar. Porque una cosa es que dañemos y otra cosa es que tengamos intención de dañar. Entonces, la empatía es lo que esa actitud de quiero entender que hay más allá de lo que no me ha gustado, porque no tiene que gustarte, Esther, no es un punto en el que, a ver cómo lo hago, llegará un momento en el que deje de importarme. No, es decir, no, yo cuando escucho a mi pareja decir las cosas en determinado tono de voz o de determinada manera, sigue sin gustarme y no quiero que deje de no gustarme nunca, porque eso es algo que a mí me ayuda a recordar lo importante que es para mí, pues cuidar la manera en la que me relaciono con los demás. Pero es como traspaso eso y de alguna manera la energía de la empatía ayuda a que el otro no se sienta mala persona, no se sienta mal padre en este caso, ¿no? Es decir, ay, qué mal lo estoy haciendo, porque muchas veces sin querer queremos motivar un cambio positivo y vamos con un discurso que lo que hace es que el otro se sienta como que lo hace mal, que lo tendría que hacer de otra manera, que por su culpa los niños se van a sentir mal y entonces a veces también pues, ejercemos una presión ahí importante queriendo fomentar algo bonito en la convivencia familiar, vamos con un discurso que yo la primera, lo he hecho muchísimas veces. A mí me cuesta mucho más aplicar la comunicación no violenta con mi pareja que con mi hija. Con mi hija me Totalmente. resulta mucho más fácil. Yo no he tenido un modelo a través de la relación de mis padres. Mi madre ejercía mucha violencia pasiva, pero con mi padre también. Es decir, jugaba un papel en la pareja también ahí hacia el marido de, bueno, en fin, que yo he recibido mucho mensaje subliminal de el culpable es él, el malo es el padre, y esto tiene ya no solo de nuestras madres, si ha sido vuestro caso y resonáis también, sino generacionalmente. Yo creo que hay, o lo siento así a veces, que hay como
como una energía en las mujeres a veces como de esa mirada de enemigo hacia el hombre, ¿no? Pues por muchas vivencias reales, que es verdad que muchas mujeres, por desgracia, vivencias reales, ¿no? Donde la mujer lo ha pasado mal o ha estado en ese lugar como más relegado y es como una herencia ahí que muchas veces nos impide ver que bueno, que actualmente, yo solo puedo hablar por mi caso personal, pero que, jolín, que mi pareja, pues dentro de todo, ostras, es un hombre muy diferente a lo que era mi padre y me ha puesto a lo que era mi abuelo y a lo que era, o sea, que el hombre como hombre también ha evolucionado muchísimo y que a veces, ¡pum!, ese punto ahí, yo me he pescado muchas veces en esa energía como de, jo, parece que tengo algo en su contra, parece que me molesta, parece que le tengo manía. O sea, hay momentos que es como, pero ¿qué es esto? Esto que estoy sintiendo ya no solo es una necesidad mía, sino que es una sensación como de que parece que le tengo manía. Digo, ¿qué me está pasando? Y entonces, claro, eso interviene en mi forma. Y él me lo ha puesto delante, a mí mi pareja me lo ha puesto delante muchas veces, en plan de, ¿pero qué te pasa conmigo? O sea, pero que es que no te das cuenta de, yo soy muy violenta con los gestos. Yo igual con las palabras, no, pero con las caras, como no me veo, muchas veces me lo dice, me dice, si te grabo la cara que me has puesto. mi madre era muy de caras o de echar miradas. Entonces, pues bueno, pues eso, pues recolocándonos, Esther, recolocándonos, si puedes trabajar esa parte que te moviliza a ti, porque yo había mucho mío en lo que yo ponía en intentar resolver luego esos conflictos cotidianos de mi marido con mi hija y luego también enfocar, ¿no? Enfocar cuando realmente la situación, entre comillas, pues oye, ha sido realmente muy tensa o hay algo ahí que, y cuando luego a veces son cosas como, bueno, cotidianas, que no es cuestión de restarles, o sí, un poco de, ¿no? Es decir, bueno, que a veces en lo cotidiano, pero bueno, yo por lo que has contado, Esther, me apuesto a que Celso está viviendo una época quizás ahora donde hay muchas cosas ahí que, y quizás que alguien se acerque a él con la intención de acoger qué es lo que le está sucediendo, ¿no? De dónde viene esa falta de poder sostener o ese punto en el que ya, que todos lo hemos vivido a veces, ese punto en el que estás, que ya cualquier cosita, uff, te enciende, pero porque estás que no te cabe más dentro ya. Entonces, ¿qué le está pasando ahí? Yo me acercaría quizás cuando tú te sientas, cuando tú realmente te apetezca, ¿eh? O sea, no se puede forzar. Este acercamiento al otro no se puede forzar, hay que sentirlo. Cuando tú lo sientas, acercarte simplemente, mira, yo te diría que tengas una primera conversación con él sin que le pidas nada tú. Simplemente una conversación donde va a tener el espacio para, Celso, cariño, ¿qué te está pasando? Que te estoy notando que tienes menos paciencia o que hay cosas que quizás en otras ocasiones no te molestan y ahora te están molestando. ¿Qué te pasa? Estoy preocupada. Me gustaría saber, porque muchas veces también, Esther, no sé si a ti te pasa, pero a mí la dificultad a veces que mi pareja tenía a la hora de comunicarse como a mí me gustaría, ¿vale? Que esto hay muchísimas mujeres que lo nombran, ¿no? Es como me gustaría que mi pareja tuviese más fluidez a la hora de hablar de lo que le pasa, ¿no? Muchas veces lo que nos genera a nosotras es impotencia interna, porque ves que está mal, intuyes que le pasan cosas, pero claro, como no sabes lo que le pasa, porque además no lo exterioriza, acabas cabreada, cabreada, pero por la impotencia de decir, pero ¿cómo te voy a ayudar si no sé lo que te pasa? Entonces es transformar eso en una intención de querer saber, de no tengo por qué saber, porque claro, es un mundo interno que cuando no es expresado hacia afuera es difícil, no tengo por qué saber y al mismo tiempo es como decirles, aquí estoy y quiero que sepas que si en un momento dado, oye, ¿qué te pasa? ¿Es algo en el trabajo? ¿Le puedes ayudar un poquito, no? Si tienes cierta intuición de por dónde pueden ir los tiros, pasa, cariño, ¿estás preocupado con tal cosa o tal otra cosa? Y a mí a veces me ha pasado que voy con una hipótesis y de repente me habla de otra cosa que digo, jo, pues menos mal, es que claro, si no me lo cuentas, ¿yo qué voy a imaginar que te está pasando, yo qué sé? Em, Nosotras, entre Totalmente. comillas, hemos sido educadas con más permiso a la hora de ponerle palabras a las cosas. Ellos, aún a día de hoy, generalmente, pues le ponen menos palabras. Hay estudios también científicos que han medido esto, ya por ponerle un punto de humor. Nosotras usamos más palabras a lo largo del día que ellos, está medido, pero muchas más, ¿eh? Muchísimas más. Ellos usan muchas menos palabras. Reclamos, porque yo Entonces, noto, ¿no? He conectado, yo he intentado hacer esta aproximación, pero él está como muy cerrado, pero esta conversación, este feedback que tú me das, me sí, ayuda a poder conectar con una energía más de estoy aquí si necesitas, sin eso es. más Mirad, intención. os doy un truco que me funciona, bueno, no es un truco, es algo de lo que me di cuenta yo en mi relación, ¿vale? De pareja y de mi pareja como padre, y que a mí me ayudó mucho a liberarme porque claro, yo encima dedicándome a esto de la comunicación,
claro, generé dentro de mí una exigencia sin darme cuenta, una especie de idea de que todo pasaba por la comunicación, ¿no? Y por aprender a ponerle palabras a las cosas y a decirlas de forma clara. Y entonces hubo un momento donde dije, bueno, voy a intentar poner atención en lugar de la forma en la que se comunica o si dice o no dice las cosas que a mí me gustaría, a los hechos. Es como decir, mi marido se comunica mucho a través de la acción, no de las palabras, pero sí de la acción. Mi marido igual no tiene una conversación con mi hija después de haber tenido una discusión tal y como a mí me gustaría, pero sí que a su manera tiene esa forma de acercarse donde de alguna manera sin palabras le dice, hija mía, aquí estoy, ¿no? Y entonces dije, bueno, déjate que la comunicación tiene mucho de no verbal también. Entonces voy a empezar a agradecer y a nombrar, se lo empecé a nombrar. Le empecé a nombrar, le digo, José, ¿sabes qué? Que me estoy empezando a dar cuenta y me genera mucho alivio que claro, que yo te decía que, jo, que cuando discutas con Alba, que vuelvas, que le digas, digo, y la verdad es que tienes una forma bonita cuando tú ya estás en la energía de querer acercarte de nuevo, de acercarte a ella. A veces, yo qué sé, hace unos días tuvieron ahí como un desencuentro y lo que hizo fue como irse a comprarle un pastelito que a ella le gusta mucho y entonces se lo trajo para merendar. Entonces, en ese tipo de detalles yo encuentro ese después que a mí me gustaría que fuese con palabras y que yo sé que mi hija de alguna manera también recibe con esa energía de, hija, quiero reconciliarme contigo, quiero volver a conectar, ¿no? Entonces, ampliemos un poco la perspectiva también, ¿no? Nuestras parejas a veces tienen una forma de hacer lo que a nosotros nos gustaría que hiciesen con palabras de otra manera. No es que no lo hagan, es que lo hacen de otra forma. Entonces, cuando empiezas a reconocer, luego ellos también se van abriendo más a, bueno, ir incluyendo el cómo a ti te gustaría, ¿no? A mi pareja le costó mucho incluirlos después. Bueno, y luego poquito a poco los fui incluyendo con palabras, pero yo reconozco que he sido yo he sido muy dura a nivel de pareja, ¿eh? Y muy exigente también a la hora de las cosas como tienen que ser. Entonces es como cuando voy a visitar a mi madre, ¿sabéis? Mi madre es una persona que cuando ella vive en Vitoria, yo vivo en Zaragoza y ahora desde octubre que no la veo, tengo muchas ganas de verla. Y mi madre es una persona que muchas veces cuando vas y ha pasado mucho tiempo, en lugar de recibirte con un abrazo o con un, ay hija, qué contenta, pues te recibe con un reproche, te recibe con un, ya, porque claro, ya te habrás olvidado de tu madre y Alba ya ni se acordará de su abuela y pupu, y te suelta estas lindezas, ¿no? Yo antes me peleaba mucho con esto. Y entonces me abría la posibilidad de intentar descubrir cómo mi madre me demostraba que me quería muchísimo, porque no me lo demostraba de la forma en la que a mí me gustaba recibirlo. Pero bueno, pues me lo demostraba, la mujer siempre tenía la nevera llena cuando íbamos y compraba además para que luego yo me pudiese traer cosas a Zaragoza. Y bueno, pues dije, pues ya está, pues me voy a aferrar al tupper que me da y al jamoncito que me llevo, como la forma en la que mi madre me recuerda que me quiere y soy importante para ella, ¿no? Entonces, yo a Alba le intento ayudar mucho también a que no se quede anclada en una única forma de recibir ese después por parte de las personas, que yo pongo muchas palabras y me siento con ella a hablar y su papá lo hace de forma diferente. Y entonces le ayudo también a que no se quede con una imagen de papá lo está haciendo mal, ese papá lo hace de un modo diferente. Porque yo he cultivado eso mucho, ¿eh? Con Alba, y hasta que me di cuenta, y me dolió mucho cuando me di cuenta, me sentía fatal, porque dije, ojo, estaba alimentando una imagen de papá, claro, es que papá no sabe comunicarse, es que papá es muy brusco, es que papá dice las cosas. Y dije, uy, 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 Elena, estás aquí cultivando minas, porque luego además esto tiene sus efectos en ellos también, ¿eh? Porque Alba luego, claro, inconscientemente, pues bueno, ella, entre comillas, sin darse cuenta, manipulaba muchas veces también. E intentaba escaquearse de su parte de responsabilidad, porque como el foco se ponía mucho en las formas de papá, era como... Entonces luego muchas veces había que ayudarle a ella también a que se diese cuenta, a decir, hey, cariño, cuando dos partes tienen un conflicto, a veces las dos partes se están alimentando. Entonces es importante que también tú seas consciente de cómo tú estás contribuyendo a que el conflicto se dé. Entonces, bueno, hay un montón de matices, pero... Pues súper interesante, pero estamos llegando ya a la hora de terminar ¡Ah, y qué rápido! Se me ha pasado. se ha pasado súper rápido y bueno, quería que nos contaras ahí brevemente lo que estás haciendo ahora, Elena, para que Vale, sepan bueno, pues mirad, ahora estoy con mi escuela online, que la inauguré el año pasado, que se llama Conecta y Comunica,
un poco en honor a la comunicación no violenta. Yo os confieso que estoy un poco, bueno, con el nombre de comunicación no violenta no acabo yo de resonar mucho con el título que le han puesto para todo lo que es después, ¿no? Entonces yo, bueno, pues le puse este nombre a mi escuela, Conecta y Comunica, y tengo un programa que tiene el mismo nombre, y entonces la siguiente edición arranca el 15 de marzo y es un programa online de 12 semanas a través del cual, pues bueno, hago una especie de recorrido a través de todos los recursos de la comunicación no violenta para que todas las personas que participan pues vayan aprendiendo, ¿no? Y integrando todo esto. Es muy vivencial el programa, es muy práctico porque trabajas con tu propia vida, con un caso real tuyo, no trabajas a través de ejemplos que yo te doy, sino que trabaja cada alumno o cada alumna trabaja con una relación que elige de su vida, y entonces, claro, vas aprendiendo y al mismo tiempo lo vas experimentando y bueno, pues esto es lo que estoy haciendo ahora. Estoy dando clases en la universidad también, que estoy súper contenta, que me llevé la CNV a la universidad y para mí ha sido todo un wow, todo un logro. Terminé ayer la primera edición del posgrado de neuroeducación, que yo doy una asignatura centrada en la comunicación no violenta. Tengo un proyecto ahora también para la UOC, para la Universidad Oberta de Cataluña, sí, de talleres y formación para los empleados, para los profesores de la Universidad Oberta y para el personal administrativo de la universidad que quieren adquirir recursos para gestión de conflictos y demás. Mi comunidad online también, que la tengo desde el 2017, creo, ya no me acuerdo. Y bueno, sesiones, en fin, muy entretenida. Pero vamos, lo más así, lo más es pues el programa que le estoy poniendo ahora mucha energía y que tengo muchas ganas de empezar esta próxima edición y experimentarla. Pues qué bien que estés tan atareada y que estés ahí compartiendo todo esto que sabes, que además lo transmites con muchísima claridad y fluidez y bueno, yo creo que por lo menos ha quedado súper claro cómo iniciarnos, ¿no? A esa comunicación que conecta, ¿no? Como tú dices, que es Qué bueno, lo principal. me Así alegro que un montón. nada, súper agradecida de tenerte aquí, Elena, porque es un placer Gracias. escucharte. Y nada, pues eso, que te seguiremos. También podéis seguirla por Instagram, ¿verdad? Que tienes también Sí, cuenta. sí, en Instagram, bueno, con mi nombre me buscáis Elena Díguez Basalo y con mi nombre ahí todos los días publico. Ahora estoy haciendo mucho vídeo también, en vez de publicaciones escritas hay mucho vídeo cortito para poder ver. En el IGTV de mi Instagram hay muchísimos vídeos, algunos míos y otros compartidos con otros profesionales también de un montón de temas. O sea que ahí hay mucho material. Pues nada, te seguiremos, Elena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues lo dejamos aquí por hoy y nos seguimos viendo por las redes. Y nada, un Gracias. abrazo enorme. Gracias a vosotras y bueno, que me ha hecho muchísima ilusión. Yo ya sabéis que encantadísima. Para mí la tribu fue, vamos, bueno, un antes y un después de mi vida y la guardo con mucho cariño. Y nada, pues que seguimos conectadas y ya sabéis dónde encontrarme. Si alguien de repente quiere contactar o consultar algo, pues ahí estoy encantadísima. Muy bien, Elena. Pues nada, lo dicho. Un abrazo a todas y gracias a todos los que Besito. habéis estado en este webinar. Y nada, pues un placer Un beso haber enorme. compartido. Un Que besito. vaya muy bien. Chao. Adiós, Chao. Elena, Chao. gracias. Chao.